La palabra que te quiero traer hoy la voy a coger como base de la parábola. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Tristemente, cuando yo escuché, si tuviera fe como un grano de mostaza, yo nunca me imaginé lo que es un árbol de mostaza. Si ustedes miran en la pantalla, eso es un árbol de mostaza. Eso es un árbol de mostaza, ya en otoño, cuando ya el color de las hojas está cambiando. Pero, ¿qué cualidades tiene ese palo? ¿Qué cualidades tiene ese árbol? Y es ahí donde yo quiero entrar. Primero que nada, la semilla que de ese árbol es la semilla más pequeña que existe en el mundo. Los que no lo sabían, es la semilla más pequeña que existe en el mundo. Pero tiene 3 cualidades que la hacen diferente a otras semillas. La primera es resistente. Y por ser resistente, no se contamina. La segunda, una vez que está sembrada en terreno fértil, produce y crece fuerte. Y la tercera cualidad, que es lo que esperamos y lo que Jesús espera de todos nosotros, es el producto o las obras al final del producto. ¿Alguien le puede decirle un aplauso al Señor por la bendición? Continuamente Jesús comparaba la vida del ser humano, del creyente, a la de un árbol. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros somos el terreno. ¿Qué pasa? Una vez que recibimos a Jesucristo como único Salvador, continuamente aquí se está diciendo, y todo aquel que acepta a Jesucristo como único Salvador será salvo y está limpio de pecado. Nos bautizamos, lo que significa es que estamos sin ninguna contaminación. Estamos libres de pecado. Veamos entonces el Salmo 1, versículo 3. ¿Qué dice la palabra congelación? Será como algo plantado junto a aguas de corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el propósito de la semilla que ustedes van a recibir en el día de hoy. Porque esperamos que en el día de mañana demos fruto. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos si tuviera fe como un grano de mostaza? Veamos a ver qué dice el Salmo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí de allá, y ese pasará, y nada os será imposible. Hasta ahí nada más. La historia sobre esta parábola es la siguiente. Y se consigue en el libro de los Mateos. De hecho, la parábola de la semilla está en los 3 evangelios. De 4 evangelios hay 3. Y dice así, solamente la voy a tratar para tratar de avanzar. Jesús llega a un sitio y se le presenta un padre con un hijo joven que era poseído. Y se presenta ante Jesús y le dice, Jesús, me presento ante ti para que libere a mi hijo que está poseído por un demonio. Porque, ¿dónde están los discípulos del Señor aquí? Amén. ¿Todos somos discípulos? Oye lo que te voy a decir. Y todos tenemos fe. Porque ninguno de ellos ha podido liberar a mi hijo. Discípulos de Jesús, viendo el ejemplo de Jesús diariamente, mas sin embargo no pudieron sacar al enemigo. Y Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo
¿He de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Traédmelo acá. El padre le presenta a su hijo. Y en el momento que Jesús ora por él, el demonio se fue. Aleluya. Dios te bendiga, Señor. Luego los discípulos le preguntan a Jesús: ¿qué hiciste tú diferente a nosotros? ¿Qué hiciste tú diferente a nosotros? Y continúa entonces el 17:20. Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos orado por nuestras finanzas? Por nuestra propia salud. Pero, ¿qué tipo y qué cualidad de fe la hemos hecho? Cuando traemos el papelito aquí, ¿con qué fe venimos a depositarla ahí? Te digo más. Continuamente aquí se hacen llamados, ayer se hizo un llamado, el martes se hizo un llamado, y muchos nos movimos acá. Pero de ustedes lo hicieron por convicción o por el qué dirá si yo no voy al frente. Porque ustedes vienen por convicción, estoy seguro que van a recibir la bendición. Pero si vienes solamente por complacer al que te trajo aquí o para que no me critiquen o no ven nada, esa bendición está contaminada porque no es una fe genuina. Entonces, ya que tenemos la descripción de las tres cualidades, el por qué y cuándo Jesús le dice a los discípulos eso, vamos entonces a lo que da el hombre. Ya hablamos del árbol y vamos esta vez a Mateos 15, 18 y 19. Ayer la pastora se me adelantó y cogió el versículo bíblico de la contaminación. Hermano, eso se llama cuando algún cristiano suelta palabra y esa está en tu pensamiento. Eso se llama discernimiento espiritual. Eso es donde hay comunicación los unos con los otros. Es donde el poder de Dios se mueve, porque solamente lo hace con aquellas personas que lo creen. Ok. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y sigo por ahí. Tristemente tengo que confesarle a ustedes, y lo hago públicamente aquí, frente a mi esposa, frente a mi pastora y frente a cada uno. Cuando yo vi la lista de las cosas que contaminan mi fe, y empecé a señalar así, me olvidé que tenía 4 dedos que me decían: tú lo hiciste, tú lo hiciste, tú lo hiciste. Todos somos bautizados, somos nuevas criaturas. ¿Y qué es lo primero que hacemos tan pronto salimos del bautismo? ¿Quién tiene teléfono? Todos tienen teléfono, ¿verdad? Ahí tiene la peor contaminación que tiene el hombre en el día de hoy, el teléfono. ¿Y qué pasó si 5 minutos antes le entregaste tu vida a Cristo? El pastor se aprovechó 2 o 3 veces en el agua para que así eras limpio, sin pecado. Pero la contaminación llegó a ti. La televisión. Cuando llegó la televisión en los años 50 algo, las iglesias pentecostales de aquel entonces decían: entraron el diablo y lo pusieron en la sala. Porque ese es otro tipo de contaminación. Si tú recibiste la sanación y la bendición de Dios, de la fe en aquel momento dado, ya tu fe está contaminada. Pero vamos a decir, superaste todo eso y te manteniste firme. Amén, porque eso es lo que está buscando Dios. Pasemos entonces a la segunda cualidad. Todo el que siembra
espera que el árbol suba, que crezca. Pero un árbol contaminado, ¿crecerá fuerte? ¿Qué es lo que la característica de un árbol cuando crece fuerte? Vimos el árbol de mostaza. Vendrán vientos, vendrán enfermedades, vendrán tentaciones, vendrán llamadas telefónicas. Pero si tú accedes a todo eso, entonces significa que tu fe está tambaleándose. No es una fe genuina. Pero, ¿qué dice el libro de Santiago con relación al crecimiento de la fe? Porque además de eso, hay ciertas cosas que nos afectan en el diario vivir, y todos en un momento dado hemos sufrido esa experiencia. Veamos entonces qué dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sea perfecto y cabales sin que os falle cosa alguna. No alcen la mano porque todo el mundo la va a hacer. ¿Somos pacientes? ¿Somos pacientes? ¿O creemos que Jesús, ya porque depositamos una petición ahí, ya cuando vayamos al cajero automático ya vamos a tener la recompensa que estábamos pidiendo? No somos pacientes. No somos pacientes. Hay un relato bíblico del primer rey del pueblo de Israel, y tengo que adelantar un poquito de esto lo más pronto posible. Saúl fue ungido como rey. Pero Saúl tenía muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Y una de esas cosas era la paciencia. Él subió a batalla en un día, un momento dado, y el profeta le dice: sube, pero no hagas holocausto hasta que yo llegue contigo. Él en ningún momento esperó por el profeta. Hizo holocausto a su modo y a quien él quería. Tristemente, lamentablemente, ese fue el último día de Saúl. Porque además de perder la batalla, él ahí había perdido el reino, porque ya habían nombrado a David. Perdió la batalla, perdió a su hijo Jonathan, y por tercero perdió su vida. ¿Por qué? Por falta de paciencia. Vuelvo y te repito. ¿Tiene paciencia? ¿Tu fe tiene paciencia? ¿Y qué me dice de la duda que va acompañada de esa paciencia? Recientemente yo oí una predicación, el cual todavía me da cosa para... Y la persona dijo: la duda no es pecado. Y eso me chocó. Yo consulté con mi pastora. Ella, en un momento dado, me dijo: Félix, la duda no es pecado. La duda no es pecado. ¿Pero qué llevó a Eva a cometer el pecado? ¿No fue la duda? ¿No fue Satanás que le dijo: oh, tu Dios te dijo que si probaras de ese árbol ibas a morir? ¿No le creó la duda? La duda, él es el labón que conecta al pecado. Y la duda es el instrumento más grande que utiliza el diablo en cada uno de nosotros en los momentos más difíciles. Si yo creo duda en ti, te va a la mente. Y como no tienes paciencia, vas a hacer las cosas a tu modo. Amén. Y como todo el mundo que siembra espera recoger, ¿no? Todo el mundo empieza a recoger. Pero ¿qué fruto vamos a recibir? Lo más seguro tenemos
Nosotros decimos un palo en Puerto Rico. Ustedes los cubanos dicen mata, otros dicen árbol, pero vamos a hablar de un árbol de mango. Si tú tienes un árbol de mango en tu casa y los mangos no son buenos, ¿qué ustedes hacen? Hay que tumbarlo. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a buscar fruto a aquel árbol y no encontró nada? Lo maldijo y al otro día estaba seco. Los frutos de la calidad de la fe. Pero los frutos del árbol de mostaza son tantos y tantos y tantos que no se puede describir en su totalidad. Porque desde medicina, productos, cremas para té diferentes, y todos son legítimos y buenos. Pero superamos las dos primeras cualidades. Vamos para la tercera. Y cuando lleguemos donde Dios, donde Jesús, y nos diga, no te conozco. Y en varias ocasiones Jesús le dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto final eres tú. Son tus hijos. Es tu marido. Es tu esposa. El fruto final es orar de día. Y no solamente orar de día, porque oramos todo el tiempo. Cuando yo vengo a la iglesia, siempre que vengo a la iglesia, yo soy de las pocas personas aquí que anoto todo lo que se dice. Porque yo no soy conforme con lo que dice la pastora, con lo que dice el pastor, con lo que dice cualquier persona que está aquí. Cuando yo llego a mi casa, esa palabra, yo busco cuál es el significado, cuándo es el significado, qué dijo, quién lo dijo y cuándo y por qué. Eso es discernimiento. Si tú quieres tener una fe de alta calidad, tienes que aprender y pedirle a Dios, como dijeron hoy el hombre, pide discernimiento, un don espiritual. Y una vez que tú tengas el don espiritual, te vas a dar de cuenta de lo que quiere decir cuando Jesús dice eso y por qué y cuándo y cómo. Pero vamos a la palabra, vamos a ver qué dice Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Voy a terminar con esto. Y todo el mundo aquí lo conoce. Son dos historias que todo el mundo conoce, desde chiquito lo conocen. La primera es la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre tuvo 12 años. Y si tú lees la Biblia, dice que ella agotó todos los medios para ser sana. Y oyó que Jesús iba a pasar por donde estaba ella. Y confesó con su boca, si yo siquiera tocara el manto de Jesús, sanaría. Eso es calidad de fe. ¿Y qué les respondió Jesús? Alguien me tocó. Y muchas veces el pastor aquí le explica qué fue lo que pasó ahí. Y ella le dice, yo que estaba enferma con un flujo de sangre. Y él le contesta, mija, tu fe te ha sanado. ¿Hay alguien que puede decir amén? ¿Hay alguien que cree en la palabra de Dios? Pero un ejemplo más y termino, ¿ok? Para orar. El centurión. El militar romano que tenía a uno de sus siervos enfermo por morir y se presentó ante Jesús. Le explica la situación a Jesús y Jesús le dice, vamos a tu casa. Y el centurión le dice, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero suelta palabra y mi siervo sanará.
Eso es tener fe. Y así mismo le dijo Jesús. Así mismo le dice Jesús. Nunca en mi vida he visto tanta fe en todo pueblo de Israel. Ahora te hago la pregunta y con esto termino para orar por ti. ¿Qué tipo de calidad tenemos de fe? ¿Acaso nuestra fe en algún momento ha fallado? Continuamente cuando hacen la oración para aceptar a Jesucristo, también hacen la oración. Y todo aquel que se quiere reconciliar con el Señor para limpiarse de tu pecado, es una nueva oportunidad que te están ofreciendo para que tu fe sea limpia de todo.